pido a usted que disponga a abrir las puertas porque no se puede seguir. Un momento. Ahí no me van a obligar. Según para ti, ¿qué es la mano SAS? Es la metida de mano que usted dio, pues. Según tu versión. No, según la versión de la aeromoza. ¿Puede usted gritar todo lo que... El tiempo se acorta y en poco más de un mes los peruanos estaremos eligiendo una nueva versión de una de las instituciones más importantes, pero al mismo tiempo más desprestigiadas del Estado, el Congreso. Debería tener una actitud reformista. Lamentablemente, de lo que va del debate electoral, daría la impresión que las dos únicas ofertas gruesas son rebajar el sueldo de los congresistas y eliminar la inmunidad parlamentaria. Porque se viene un Congreso, creo, bastante fragmentado, con algunos grupos que van a pasar la valla, pero dudo que no haya alguno que logre más de 20%, ¿no? Entonces probablemente tenga 5, 6, 7 tal vez grupos en el Congreso y no se ven muchas apuestas programáticas, ¿no? Apenas un año y medio de funciones de 130 individuos de más de 20 partidos políticos que deberán abordar temas tan claros como también lejanos a la población. Llámese, por ejemplo, perfeccionar y detallar la cuestión de confianza, sus alcances y establecer de manera más precisa los requisitos para la vacancia presidencial. Todo un capítulo de reforma constitucional, específicamente el título cuarto de la estructura del Estado. Pero sobre todo esta merita reformas constitucionales, ¿no? Del capítulo de las relaciones entre ambos poderes. Curiosamente se pensaba que la defensa de la Constitución estaba por el asunto del modelo económico, pero donde se ha desfondado el texto constitucional es por el manoseo de las instituciones del Congreso y el Ejecutivo y las relaciones entre ambos, ¿no? Podría construirse una suerte de consenso en la duda de quién va a gobernar, ¿no? Ante la duda de quién va a gobernar, puedes construir ciertos mecanismos mejor definidos para estas figuras, ¿no? El tema vedette, digamos, el tema más importante para el próximo Congreso es el referido a la polémica inmunidad parlamentaria. La Comisión de Reforma Política presidida por Fernando Tuesta propuso que sea la Corte Suprema quien decida. Sin embargo, el Congreso disuelto mantuvo sus fueros. La población está esperando. Sí está esperando, pero en eso habría que evitar los fuegos artificiales, porque la decisión tomada esta semana por un juez en relación a la prisión preventiva del ex parlamentario y ex premier César Villanueva indica de que los límites de la inmunidad parlamentaria han rebajado notablemente, de modo que si el centro de la oferta de los candidatos es la inmunidad parlamentaria, daría la impresión que este camino ya ha sido avanzado sustantivamente en el procedimiento jurisdiccional, ¿no? Quizás el más importante y que se hace rápido. Sí, porque creo que se puede establecer un mecanismo que reduzca la discrecionalidad con la que ha manejado el Congreso esto, o incluso cualquier mejora que señale límites claros, pues puede ser muy bueno, ¿no? Quizás lo que falta es votar una reforma constitucional que precise los alcances y los límites de la inmunidad parlamentaria en un nuevo momento para el Perú. Y eso es un encargo del próximo Congreso en lo concerniente a la reforma política. Y hablando de reforma política, de las 12 propuestas elaboradas por la Comisión Tuesta, solo se debatieron 6 y falta, por ejemplo, la reforma constitucional que impide la candidatura de quienes tengan sentencia en primera instancia y la polémica bicameralidad, senadores y diputados. Restituye un equilibrio de poderes que la Constitución del año 93 había afectado notablemente, ¿no? Porque como Fujimori quiso hacer un Congreso a su imagen y semejanza, de pocos miembros, que represente poco, que sea más dúctil, y lo que necesitamos es un Congreso que tenga fuerza, pero al mismo tiempo que sea responsable, que tenga una Cámara revisora, que tenga un Congreso con una representación territorial que exprese la pluralidad de este país. Entonces, históricamente el Perú ha sido un país bicameral y yo no veo razones para no restituir en el corto plazo esa bicameralidad. La bicameralidad es algo importante y necesario, especialmente si ayuda a separar un poco el tipo de discusión que tienes en cada cámara, ¿no? Pero creo que va a ser más difícil, ¿no? Los que estén a favor, los que estén en contra. Y sobre la mesa está la forma en que se designan a los 7 miembros del Tribunal Constitucional. Un codiciado botín jurídico político. Vimos lo que pasó en el Congreso pasado con este tribunal. El Congreso que viene tiene en sus manos reformar. Probablemente dándole alguna participación al Ejecutivo, no a este, sino a los sucesivos, evitando de que sea un botín de los partidos en el Congreso.
Esa es una de las posibilidades. Repartija. La repartija. Ahorita es elegir 6, ¿no? 6 de 7, que es un número altísimo para lo que van a ser los próximos años de decisión de este tema. Entonces, este Congreso y sus características está marcando una composición del tribunal que, de nuevo, es jurídico y es político. Está pendiente también la aprobación del sistema de fiscalías anticorrupción y las demás propuestas de la Comisión Wagner de cara a la reforma de justicia. Hay algunas otras propuestas que deberían establecerse. Por ejemplo, si es que puede ser mucho más independiente de lo que hoy la norma señala, la designación de los órganos de control, tanto en la Fiscalía como en el Ministerio Público. Y hay algunos temas que dependen no de este Congreso. La OCMA, por ejemplo. Es decir, una OCMA mucho más fuerte y mucho más independiente, tanto de la Junta de Fiscales Supremos como de la Corte Suprema. Es uno de los temas que tal vez menos atención puede capturar, pero si tú te das cuenta, un poder judicial que hace autorreforma, eso no sucede. Y por otro lado, un ejecutivo que lo empuja a reformarse es peligroso. Yo diría que el grueso de los temas de la reforma judicial ya no están pasando por el nuevo Parlamento, sino por la Junta y por de Justicia que va a designarse y por esta comisión de reforma que preside el Presidente de la República. Otro tema muy importante son tanto las eventuales acusaciones constitucionales que se podrían reevaluar, como el caso Chávarri o Inostroza, y las que vienen, como Luciana León, Velázquez Quezquén, Marisol Espinosa, Carlos Brus, vinculados a casos judiciales en el norte, y una nueva forma de manejar los casos que lleguen a la controversial Comisión de Ética. Establecer una mayoría política en el mejor sentido de la palabra que agilice estos procesos, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que se acabe el blindaje, de modo que exista la convicción de la opinión pública que los denunciados, siendo estos magistrados de altísimo nivel, no van a quedar en la impunidad, ¿no? Hay que ser una especie de comisión que muestre que no está atado al poder del Congreso, no sé si me explico. O sea, independiente de los números. Independiente de los números del Congreso y que no se convierta en un espacio para chantajear o para dar favores, ¿no? Tienes un caso en ética, si no te portas bien, te saco la mugre, o, oye, tienes un caso en ética, no te preocupes, te lo vamos a limpiar, ¿no? Que es un poco lo que uno ha sentido que ha pasado en este tiempo. Más bien tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Hay algunas propuestas nuevas sobre esto en relación a que la Comisión de Ética no debería ser formada por los parlamentarios, sino por gente de fuera del Parlamento con un criterio de idoneidad, de competencia, de tradición y de mucha autoridad, porque así como se ha abusado del mecanismo de la inmunidad parlamentaria, se ha abusado del concepto de ética. Otra de las misiones que tendrá el próximo Parlamento será el de revisar los decretos de urgencia presentados por Vizcarra a la actual mesa directiva. Hablamos de uno que tiene que ver con el cine, el que ordenó la devolución del 53% del impuesto selectivo al consumo del diésel, el que dispone que las farmacias privadas cuenten con un stock mínimo de medicamentos genéricos y el que extendió la exoneración tributaria a los libros, entre otros. El gobierno se ha autolimitado en los decretos de urgencia y como un hecho positivo de los decretos de urgencia tienen un énfasis en la cuestión social, la agenda social que el gobierno y el país considera que son indispensables para evitar, digamos, una mayor desafección de la gente respecto del sistema. Y ¿cuáles te llaman la atención? Por ejemplo, el de universalización de la salud, de los medicamentos genéricos, el que acelera la reconstrucción del norte, incluso el de fusiones y adquisiciones, que tiene una redundancia inmediata en el derecho de los consumidores. Lo de genéricos, por ejemplo, es una cosa que estaba hace tiempo esperando. El tema de fusiones también se ha discutido mucho y no se ha avanzado, aunque algunos dicen que hay que mejorar ciertas cosas, ¿no? Pero creo que en general no me imagino al Congreso revirtiendo los decretos de urgencia, ¿no? Nosotros tenemos una tradición de un control político de decretos de urgencia que no necesariamente terminan en la derogación, ¿eh? Y entonces el control de estos decretos de urgencia podrían producirse entre abril y mayo en adelante el otro año, pero yo creo que no habrá tampoco un festival de derogaciones del nuevo Congreso de estos decretos de urgencia, por lo menos de los que han salido hasta ahora, que no llegan ni a 30, ¿no? Pero de cara a la realidad de las encuestas aún un poco crudas, ¿qué expectativas debemos tener respecto a la incierta composición de lo que será el próximo Congreso? Este Congreso tiene el desafío de producir una mayoría política. Si es que es un parlamento fragmentado, que de entrada tiene 7, 8 bancadas, tendrá ahí una primera dificultad. Las 4 grandes cosas... Y al revés también. Sí, también. Y las 4 grandes cosas que tiene que hacer este Congreso es revisar los decretos de urgencia, designar a los miembros del Tribunal Constitucional,
producir las reformas políticas y judiciales de las que estamos hablando y aprobar el presupuesto del año 2021. Probablemente se castiga al fujimorismo, que yo no creo que le vaya a ir pésimo, pero no le va a ir tan bien como la última vez. Y se castigará a algunos otros, pero... ¿Quién se premia? No sabes bien a quién se premia. Falta poco más de un mes para saber quiénes le lavarán la cara al Congreso o hundirán aún más su imagen, poniendo en serio peligro la confianza de la población en la democracia, la forma menos imperfecta de gobernar. Se va a proceder a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.